En la comunicación de situaciones difíciles, una de las que normalmente se van a ver enfrentados durante toda su profesión tiene que ver con la comunicación de malas noticias. ¿Qué es comunicación de malas noticias? Es un proceso relacional y emocional que incluye una gran variedad de situaciones. Es decir, es un encuentro entre el médico tratante y su paciente y su familia, donde se le va a entregar una noticia que va a poder producir un cambio rotundo negativo en su vida. Podemos decir que el proceso de comunicar las malas noticias implica 4 aspectos. Es un proceso humano, es un proceso ético, médico y legal. Mala noticia es aquella noticia que va a afectar negativamente al paciente. Es decir, el paciente va a ver que todas sus expectativas que tenía sobre sí mismo y su futuro están siendo afectadas negativamente. ¿Por qué es tan difícil dar malas noticias? Habrían 3 factores que tenemos que considerar dentro de las malas noticias. Uno son aquellos factores sociales, es decir, el concepto de muerte y el concepto de enfermedad que tenemos en nuestra cultura. También tenemos que considerar los factores del paciente, es decir, cómo el paciente y a su familia le va a afectar la noticia o la enfermedad que le estamos dando. Y por último, y el tercer factor son los factores asociados al médico, que serían, por ejemplo, el miedo a causar dolor en el paciente, a ser culpado, el miedo a una falla terapéutica, el miedo legal, es decir, a la judicialización del problema, miedo a lo desconocido, a decir no sé, a expresar emociones y finalmente el miedo a la propia muerte. Resumiendo, estos 3 factores y todos son aquellos que hacen que el entregar malas noticias sea considerada una comunicación difícil. En forma general, podríamos decir que el que debe de entregar la mala noticia es el médico tratante, que se coordina con el equipo que trata al paciente, pero es el médico tratante el que tiene que dar esta noticia. No hay una fórmula exacta, sino que va a depender de las características del paciente y de las características del médico. Y por eso es tan importante que sea el médico tratante, porque es aquel el que conoce realmente al paciente. Es un proceso gradual, no es solamente que uno le entrega la mala noticia en un solo acto, sino que esto se da como un proceso gradual en distintos tiempos, donde no solamente se le da al paciente, sino también a su familia. Y de esta forma, y cuando uno entrega en forma adecuada las malas noticias, va a contribuir entonces a una mayor comprensión, aceptación y adaptación del paciente y su familia a esta nueva situación. Anteriormente, es el médico tratante el que da la mala noticia porque es aquel que conoce a su paciente. Y cuando hablo de conocer al paciente, significa conocer su equilibrio emocional, las características socioculturales, sus estilos de afrontamiento, el apoyo social con que cuenta el paciente, el concepto de enfermedad que tiene el paciente, sus creencias espirituales, su edad, la relación que tiene con la enfermedad, la relación que tiene con su médico, experiencias previas con otras enfermedades, etc. Es decir, uno tiene un enfoque biopsicosocial
del paciente y lo conoce en forma integral para poder entregarle una mala noticia. ¿Qué pasa cuando uno entrega una mala noticia en una forma inadecuada? Creamos confusión, sufrimiento psicológico, incremento del dolor, poca comprensión de la enfermedad, sensación de resentimiento, de rabia y, por supuesto, dificultades en la adherencia al tratamiento. Por lo tanto, es fundamental poder dar una mala noticia de una adecuada forma, ya que el paciente que se ve expuesto a esto nunca se le va a olvidar, se va a olvidar de la situación en que le dieron la noticia. ¿Cuáles son las herramientas comunicacionales que tenemos que utilizar para poder llevar a cabo en forma adecuada este proceso? Primero, el uso adecuado del lenguaje y comprensible, no técnico. Respetar los silencios, las pausas. Chequear continuamente si el paciente y su familia comprenden el mensaje. Dar y recibir feedback. Ir entregando la información en forma gradual y veraz. Es decir, es fundamental siempre decir la verdad. Y unido a esto está el concepto de empatía y el escucha activa, que en todo momento durante este proceso tenemos que ser empáticos y poner en práctica la escucha activa. Una de las formas de dar las malas noticias es el protocolo que desarrolló Buchmann, que se llama Spike, que presenta un enfoque humanista y asistencial, y que él describe 6 etapas. Es decir, si uno lleva a cabo estas 6 etapas, estaría en el fondo terminando el proceso de dar una mala noticia. La primera etapa tiene que ver con preparar el entorno y el ambiente para dar la noticia. La segunda, explorar la percepción o la información que tiene el paciente sobre su condición. ¿Cuánto sabe el paciente? La tercera etapa es explorar qué y cuánto debe saber el paciente en este momento. 4. Es compartir la información. 5. Manejo de reacciones emocionales del paciente. Y finalmente la sexta, planificación y seguimiento. Para comenzar este proceso de dar las malas noticias, primero tenemos que tener certeza del diagnóstico que le vamos a decir al paciente y a su familia. Tenemos que prepararnos para entregar esta noticia. Tenemos que tener tiempo, preocuparnos del lugar físico, que sea tranquilo, privado. Si es en el hospital, por ejemplo, y tiene que ser en la cama del paciente, tenemos que de alguna forma tratar que sea lo más privado posible. Tenemos que, por supuesto, que saludar al paciente, saludar a la familia, tomar asiento, es decir, tener lo más cercano al paciente y asumir una postura corporal relajada, segura. Como ustedes saben, no es solamente importante lo que comunicamos verbalmente, sino que lo que comunicamos no verbalmente es igualmente importante. La segunda etapa, tenemos que comenzar nuestro proceso de dar malas noticias averiguando qué es lo que el paciente sabe acerca de lo que le está pasando. Uno para esto utiliza preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué le han dicho? ¿Qué piensa de su enfermedad?
qué siente, está preocupado, etc. Tenemos que explorar fantasías, impresiones, temores, expectativas. Y como dije ya anteriormente, es fundamental la escucha activa. Es fundamental hacer sentir al paciente que estamos comprendiéndolo, que lo estamos apoyando y que estamos empatizando con lo que le está pasando. En la tercera etapa tenemos que determinar qué es lo que el paciente quiere saber. Determinar si realmente tiene la capacidad para poder recibir la información que le estamos dando. Reconocer la ansiedad que tiene el paciente. Y aquí es algo muy importante. Tenemos que acordarnos que un paciente que está muy ansioso o que está muy angustiado porque está recibiendo una noticia que él sabe que no va a ser buena, es un paciente que nos va a escuchar, que va a creer en ese momento que está entendiendo todo lo que le estamos diciendo, pero la angustia le va a jugar una mala pasada. Entonces lo más probable es que a posterior no se acuerde de todo lo que le hemos ido diciendo. Por eso es muy importante considerar el nivel de ansiedad y de angustia del paciente, y también es muy importante averiguar cuánta información quiere saber el paciente. Hay pacientes que necesitan tener toda la información, necesita que le contestemos todas las preguntas, y hay otros pacientes que no quieren saber, que quieren saber su diagnóstico y que no quieren saber nada más, y hay que respetarlo. Por lo tanto, esta etapa es muy importante porque nos va a determinar qué es lo que vamos a hacer en las etapas futuras. En la etapa 4, aquí ya compartimos la información. Acá ya sabemos que el paciente a lo mejor está ansioso, angustiado o no, si el paciente quiere recibir mucha información o no. Aquí, en el fondo, tenemos un rol educador. Damos la información en forma gradual. Usamos, como dijimos anteriormente, un lenguaje comprensible, no técnico, y vamos corroborando continuamente cuánto el paciente es capaz de comprender. Es un proceso que es largo, que no es corto en tiempo y tiene que hacerse con mucha calma. En la etapa 5 ya le dimos la noticia al paciente y a la familia. Por lo tanto, aquí en el fondo tenemos que reconocer qué es lo que le está pasando al paciente con nuestra información, qué siente, y verbalizarla, es decir, preguntarle abiertamente cómo se está sintiendo, cómo es eso que siente, y que el paciente nos pueda hablar de lo que está sintiendo. Tenemos que explorar si siente rabia, pena, angustia. Ayudarlo a identificar la emoción, a etiquetar la emoción, a comprenderla, a normalizar, es decir, hacerles ver al paciente que lo que está sintiendo es normal, sentir respeto. Y en este momento hay que también preguntar sobre el apoyo social con que tiene el paciente. Desde el punto de vista comunicacional, es importante permitir los silencios, permitir las expresiones emocionales, si el paciente quiere llorar, verbalizarlo y decirlo: llore, es bueno para usted. Y por supuesto que ser empático.
hemos llegado a la última etapa. Ya el paciente ya sabe la noticia, ha podido preguntar, ha podido comprender lo que le estamos diciendo, y este es el momento para poder planificar los pasos a seguir. Aquí es importante transmitirle al paciente el apoyo incondicional, transmitirle al paciente de que él no está solo en esta situación, que siempre hay distintas cosas o tratamientos que le vamos a poder ofrecer, y que también él tiene una parte importante en este tratamiento. Finalmente podemos decir que el proceso de dar malas noticias no es un proceso fácil, pero si logramos manejar las emociones, tanto nuestras como profesionales, y las del paciente, si logramos presentar una actitud contenedora como también empática, quiere decir que vamos a poder lograr entregar una mala noticia en una forma óptima para el paciente.